Salmo 67, ¿sí? ¿Lo hemos encontrado? Ok. Este salmo es un salmo que es bastante ocupado por muchas iglesias y muchos ministros en la liturgia para dar la bendición sacerdotal, la bendición final de un culto y cerrar con broche de oro el culto, ¿no? Y voy a leer algunos fragmentos y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos quieren la misericordia del Señor? Y nos bendiga. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Voy a leer hasta ahí la palabra del Señor, pero es todo el Salmo lo que vamos a leer en este día, ¿ya? Este Salmo es un Salmo que fue escrito por el salmista para declarar una gran verdad, la necesidad de ser bendecidos por el Señor. Después, a lo largo del tiempo, este salmo se convirtió en una liturgia y en un canto progresivo, en un cántico que se hacían en el templo, ¿ya? Los salmos se cantaban y se aprendían de memoria y eran cánticos de exclamación y de alabanza a nuestro Dios. Este salmo es un salmo que tiene un toque profético, pero también es un salmo que se le ha llamado el salmo de las misiones, Y cada uno de nosotros tiene la necesidad y quiere ser bendecido con estos tres bloques que hay al principio del primer versículo de este pasaje. Que Dios tenga misericordia. Los judíos, cuando hablan de misericordia, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la mirada de Dios sobre el pueblo de Israel. Esa es la figura de los... A ver, es un poco complicado para nosotros occidentales poder entender la figura que hay en la mente de los judíos acerca de cómo Dios mira a este pueblo. Este pueblo, y el salmista dice, necesitamos que Dios nos mire con misericordia, porque es el Dios de toda la tierra. David dice, prefiero caer en el castigo de tu mano, no en el castigo de la mano de mis enemigos, porque la mano de mis enemigos no es una mano misericordiosa, pero tu mano es misericordiosa. Qué extraño poder decir que si Dios nos dice, ya, vamos a poner un ejemplo. Arturo hizo algo mal. ¿Conocen ustedes a Arturo, no? Arturo, por favor. Arturo, ponte de pie. Arturo es de la República Independiente del Perú y está acá en Chile. Seas bienvenido. Entonces, Arturo hizo algo malo y tiene que ser castigado. Entonces, quien tiene que castigarlo soy yo. Yo te voy a dar. Pero le pongo dos opciones. Le digo, ¿qué prefieres, Arturo? ¿Que te castigue Dios o que te castigue el pastor? Naturalmente, uno diría, no. O sea, castígueme usted, porque caer en las manos del Dios eterno, del Dios todopoderoso, es como mal. O sea, no. O sea, Dios es santo Pero David da vuelta a este paradigma, da vuelta a esta idea, y David dice, no. Yo no voy a ir por ese camino. Yo prefiero que Dios me castigue, no que usted me castigue, porque usted lo va a hacer sin misericordia. Pero Dios, el carácter de Dios es un carácter de misericordia. Dios es misericordioso. La misericordia tiene que ver con mirar nuestra condición,
nuestra actitud, nuestra condición de miseria, y Dios se acercó a esta condición de miseria. Entonces el salmista dice que tenga de nosotros misericordia nuestro Dios. Lo segundo que dice es que Dios nos bendiga. Ahora, la bendición de Dios sobre los israelitas no era simplemente cuando los judíos se dicen shalom. No es una palabra simplemente como la paz, sino que shalom es una paz integral, es una tranquilidad, un sosiego del hombre con la naturaleza, del hombre con la economía. Shalom significa el estado permanente de un hombre con Dios, en la comunión intensa. Entonces, la bendición que los judíos necesitaban era una bendición más bien que tiene que ver con andar en los propósitos de Dios. Un hombre bendecido es aquel que entiende el propósito de Dios, no es aquel que tiene riquezas. Recuerden ustedes lo que pasó con Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Jacob? Jacob dice que va a la tierra de su suegro Labán y es prosperado, y vuelve a la tierra donde estaba su hermano para el encuentro de su hermano. ¿Qué trae? Trae camellos, trae ganado, trae chivos, trae ovejas, trae un montón, y trae siervos y siervas, trae hijos, esposa. Es un hombre bendecido. Recuerden ustedes que traía cerca de 1,000 camellos, y cada camello valía un Ford Mustang, no, un Mercedes-Benz por ahí. Era un hombre con tantos recursos. Pero cuando se encuentra con Dios en el arroyo, antes de llegar a la tierra de sus padres, se encuentra con esa escena tan maravillosa cuando ve a un hombre, una sombra, y él piensa que es un espía de su hermano, y se lanza y pelean juntos. Y Jacob se da cuenta que este ser no es un hombre cualquiera, sino que es algo sorprendente del cielo que ha venido, y se toma de sus vestidos, y Jacob le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Primera pregunta, ¿no estaba bendecido? A veces nosotros ponemos en el marco de la bendición aquellos que tienen prosperidad económica. No digo que no es así, pero no es el fin. La bendición no es simplemente un estado económico, porque los países que no son países más pobres, ¿significa que no son bendecidos? Claro que son bendecidos. La bendición tiene que ver con haber hecho las paces con Dios, haber hecho el mano a mano con Dios y no deberle nada a Dios. Recuerden lo que dijo Jonás en el vientre del pez. ¿Qué dice Jonás? Pagaré lo que prometí. Y ahí el pez vomitó a Jonás en la playa para predicar a la ciudad de Nínive. Tiene que ver con haber pagado los pactos que uno hace con Dios y las promesas que uno hace con Dios. ¿Cuántos queremos ser bendecidos entonces? Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta idea es mucho más aún amplia para los judíos. Recuerden ustedes que Dios, nosotros lo llamamos Jehová en nuestro lenguaje castellanizado, pero el nombre de Dios, ¿cómo es? Yahvé. Aún así es un nombre de origen más o menos griego. Pero vamos a ponerlo así: Yahvé, Ohad, o el Dios invisible. Recuerden que Dios no tiene rostro, Dios no tiene manos, Dios no tiene orejas. Es una herramienta literaria cuando encontramos en la Escritura que dice la mano de Dios.
El ojo del Señor está sobre nosotros. El oído de Dios se inclinó hacia nosotros. Es una figura literaria, pero en realidad Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene, porque Dios es espíritu. Es por eso que Él puede estar en la China en este mismo momento y en su omnipresencia puede estar en cualquier lugar del mundo. Puede estar con un hombre a punto de morir en un hospital y puede estar con el campesino o con el hombre que está en las sierras o en la selva más escondida del Amazonas. Dios tiene esa cualidad. ¿No le sorprende eso de Dios? Dios puede estar en cualquier lugar. David dice: ¿dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuere a los cielos y a las estrellas, ahí estarás tú. Dios entonces tiene la facultad de estar en todos los lugares porque Él es espíritu y es omnipresente. Cuando la Biblia dice haga resplandecer su rostro sobre nosotros, significa que esa figura del Dios invisible, esa figura del Dios omnipotente, esa figura del Dios que todo lo sujeta, y como dicen los griegos, es el verbo de Dios, es el logos, es la acción creadora del universo entera. Ese logos, esa creación, ese ser que crea todo el universo, ese Dios se vuelve por nosotros y hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Somos iluminados por su rostro. Bueno, es mucho más profundo, pero hasta ahí, porque quiero avanzar con mi sermón. Muchas veces este salmo y lo aprendemos hasta aquí. Pero el salmo continúa diciendo lo siguiente: que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos quieren eso? Porque si no quieres la misericordia del Señor, lo siento. Misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren la misericordia del Señor? Usted tiene que apegarse a su misericordia porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Levante su mano. ¿Alguien no quiere ser bendecido por el Señor? Wow. ¿Y cuántos quieren que su rostro resplandezca sobre nosotros? O sea, su mirada, su atención esté sobre nosotros. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? Y el Salmo va a dar la clave. Dice: para que sea conocido tu camino, no tus caminos, tu camino. Porque Dios tiene un camino para seguir. Para que sea conocido tu camino. No son varios caminos, es un camino. No puedes ir tras Dios caminando por tus propios caminos. A Dios se le busca por un solo camino. Jesús dijo, los discípulos más bien le dijeron: muéstranos el camino para el Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la ruta. Yo soy ese camino para llegar al Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos la misericordia de Dios y cuando nosotros somos bendecidos económicamente, prosperados, en paz, en tranquilidad, con los hijos, la familia, tenemos buenas relaciones con los vecinos, con la suegra, el suegro, con los familiares, somos bendecidos por el Señor. Misericordia, bendición y su atención sobre nosotros es para que la gente conozca el camino del Señor. Entonces ser bendecidos y tener la misericordia del Señor y tener el favor de Dios no es simplemente para mí. No, it's about you, it's about Jesus Christ. No se trata de ti, se trata del Señor. Y se lo voy a decir en mapuche también. Ya no me acuerdo hablar en mapuche.
Fitañalen ñalan tam emi taimi emi. Feita Jesucristo meupi. Fotum Jesucristo meupi. Tengo que practicar más, que acá en Santiago no hay nadie que hable Mapudungun. ¿Hay alguien que hable Mapudungun ya? ¿No hay nadie? Bueno, Christian Fried me va a poder acompañar después, sí. Los caminos del Señor son caminos buenos. Son caminos difíciles, pero buenos. Los caminos del Señor. ¿Cuántos creen que los caminos del Señor son buenos? Son caminos fuertes, son caminos de sacrificio. El Señor dijo: quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ah, pastor, yo pensé que seguir al Señor es bacán, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil, muchachos? Carla, ¿por qué es difícil a veces seguir al Señor? Escuchen esta revelación. Porque hay que renunciar a uno mismo. O sea, el problema de seguir al Señor no es el camino en sí, sino que es el que camina en los caminos del Señor. O sea, en otras palabras, soy yo el problema. Ese es el gran problema de seguir al Señor. Por eso que cuando decimos: no, pastor, ser cristiano es muy difícil. Sí, porque no quieres renunciar a tus derechos. Porque no quieres renunciar a ser tan mañoso y tan mañosa. Porque el carácter del Señor no está en ti. Y uno dice: es que pastor, yo nací así, me voy a morir así. No, Señor, eso es orgullo. Eso es vanidad del corazón. Usted nació como, Carla nació como Carla, con toda la cultura y con toda lo que está detrás de Carla, la cultura eclesiástica, familiar, porque Carla tiene una mochila cultural. Pero desde que Carla entró al reino del Señor, tiene que entender que ya no vive ella, sino que Cristo vive en ella. Y la vida que tiene que caminar es la vida que agrada a Dios. Significa que paso a paso nosotros nos vamos convirtiendo en el Señor. Tenemos que dejar nuestras cosas y despojarnos del viejo hombre hasta transformarnos en Cristo. Y la gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Entonces, para que la gente conozca el camino del Señor, ¿cómo lo va a conocer? ¿Simplemente con palabras? Pastor, usted me está diciendo que hay que ir a predicar el evangelio. Sí, hay que ir a predicarlo, pero te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando que cuando Dios haga esta revelación sobre ti, cuando Dios te bendiga, cuando Dios declare su misericordia sobre ti, cuando Dios te prospera, cuando Dios te haga... Tengo que contar esta experiencia. Habíamos comenzado una obra misionera. Estábamos levantando la iglesia en Milipeuco. Y de ahí partimos a abrir un campo misionero en las altas montañas de Huechelepún. La primera vez que subí con una hermana que sabía que había sido como enfermera para esos lugares. Y subimos en un jeep que tenía en el campo misionero. ¿Tienen tiempo, no, para escucharme? ¿Sí? Tenía un F-20, un Daihatsu F-20, ruedas militares, angostas pero altas, número 17 el aro de la rueda. Y subimos a ese jeep y comenzamos a llegar a un valle. Y llegando a un valle, teníamos que subir una montaña, pero llena de barro, hacia arriba. Y subimos. Y el gran asunto que yo pensé encontrar
a comunidades mapuches arriba, porque ese ha sido mi llamado, de ir hacia los pueblos originarios. Pero cuando llegué arriba me encontré con una comunidad de colonos, chicos de ojos azules, verdes, y yo dije, oh, sorry, ¿dónde estoy? Y eran súper simpáticos y toda la gente, pero habían pocos que tenían puros bueyes, caballos, y el que más tenía algún vehículo así. Recuerdo a Carlos y su esposa Esther. Ahí en su casa comenzamos a hacer nuestras reuniones de oración, y la gente era tan dadivosa, y cuando llegaba el tiempo de la ofrenda, ellos no manejaban mucho dinero. Y recuerdo una niña que trae un saco de piñones y me lo planta del frente así, y me dice, esta es mi ofrenda, pastor, no tengo dinero. Y yo dije, esto es mejor que el oro y la plata, hija. Y de ahí comenzaron el pan amasado, y la gente daba lo que ellos tenían, y era ofrenda. La ofrenda no es simplemente dinero. En nuestra sociedad funciona así, pero la ofrenda es más allá del dinero. Uno da de lo que Dios te da. Es por eso que en el Antiguo Testamento la gente traía las primicias. No es mi tema, pero voy a tirarlo así. Si usted tiene un árbol de manzana en su casa de naranjas, y usted le da muchas naranjas, usted dice, voy a apartar lo mejor para el Señor. Usted aparta unas 3 naranjas, 4 naranjas, y se las trae al pastor. Claro, porque en la casa del Señor, y el líder es el pastor, y usted las trae, entonces el pastor tiene que bendecirte y decirte, sea prosperado tus campos, y el Señor te bendiga y multiplique lo que está en tu casa. Y es una bendición. Es una bendición. Figurativamente usted se la trae al líder de la iglesia, y para que haya alimento en la casa del Señor, no para que se las coma el pastor solo, sino que para que lo comparta. Eso fue para mí. Llegué simpático hoy día. ¿En qué iba? En Carlos, ahí está. Y Carlos, entonces comenzamos a hacer sus cultos en su casa. Recuerdo que Carlos era un hombre muy fuerte. Una vez me salió a defender porque un tipo me quería dar. Me dijo, este pastorcito joven, yo le voy a dar, que se viene a evangelizar este lugar. Y Carlos me fue a defender, y salió con su asadón y su cuchillo y dijo, pastor, gánese a cachar nomás, yo lo voy a defender. Dios pone a sus ángeles para cuidar el campo misionero. Oiga, qué ángeles. Yo he tenido ángeles del porte de Marcos allá, pero más fornido como Javier. Javier ahí, fuertes. Dios ha puesto a esos ángeles para cuidarme. En su casa comenzamos a hacer nuestros cultos. Y un día estábamos ahí y cada vez él me miraba el jeep y me decía, es un jeep así, falta aquí, pastor. Pucha, ¿y cuándo voy a...? Y yo le dije, sé fiel al Señor, sé fiel y da con todo tu corazón a Dios. Y pídele al Señor que Dios te prospere y que esta gente sepa que hay Dios en este lugar. Y comenzó a ser fiel, él y su esposa. Al tiempo después Dios los bendijo con más animales. Sus animales eran los más gordos de toda la zona. Venían con crías y más crías, y Dios les permitió comprar el primer jeep que estuvo en ese lugar. Y después se compraron otro más, y la gente comenzó a darse cuenta que los cristianos comenzaron a ser prosperados, a ser bendecidos. ¡Wow! De eso estoy hablando también, de ser una muestra gráfica de lo que Dios hace sobre nosotros. No estoy diciendo que ser pobre es una maldición, pero tampoco es bueno ser pobre, porque Dios suple nuestras necesidades, porque no te faltará ni el pan ni el agua, porque Dios es justo
Salomón dice: no me des riqueza ni pobreza, manténme el pan necesario, pero que sea abundancia de pan. Pídeme, dice el Señor, porque hasta ahora nada me habéis pedido. Yo siempre he pensado en esto, cuando el Señor dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: trasládate a lo profundo de la mar, y se lo haría. Yo siempre digo: Señor, ¿fue una figura literaria o es real? Los teólogos, los que estudian en el instituto dicen: no, es una figura. Entonces digo: no, déjame que la Biblia me hable sola. La Biblia me dice que es cierto y que hay milagros que ocurren. ¿Cuántos creen en los milagros? Hoy llegué como para contar experiencia hoy día. Recuerdo a mi pastor. Yo nací en una iglesia línea media pentecostal. El pastor Alfredo Soto Pardo fue un obrero en Valparaíso y Viña del Mar. Fue el que abrió las obras en Viña del Mar y en Valparaíso. En aquella iglesia en Valparaíso en donde se derramó el Espíritu Santo cerca del 1909. El pastor Alfredo Soto Pardo estaba con su esposa, sus hijos, porque antes los antiguos tenían muchos hijos, ahora no. Tenía como 7, 8 hijos, porque habían entendido que había que poblar la tierra y multiplicarse. Bueno, eso lo había entendido él. Y de pronto, yo de muy niño escuché esta experiencia y se me quedó marcado en mi retina. Habían pasado dificultades, la iglesia era aún pequeña y el pastor oraba: Señor, bendíceme, bendíceme, derrama bendición sobre mí. Y de pronto un día golpean la puerta de su casa y llega un hermano de otro lugar, a una distancia lejos, y que Dios había hablado a su corazón y que le dijo: mientras este hombre con algún dinero un poco más fue al supermercado, Dios habló a su corazón mientras estaba ahí y le puso el rostro del pastor en su mente, y cada vez que sacaba arroz, azúcar, leche condensada, qué rico eso, y cada vez que sacaba un montón de cosas, la imagen del pastor estaba frente a él. Él pone en su canasta un montón y dice: toma de todo lo que hay acá y llévale a mi siervo. En ese día, cuando el pastor abre su puerta, encuentra a este hombre, y este hombre con su esposa, con lágrimas en sus ojos, le dice: pastor, reciba lo que el Señor hoy le está mandando. En esa semana el pastor se le había acabado toda la despensa. Yo no sé si usted cree en eso, pero yo sí creo en eso. El pastor comienza a orar al Señor y los hermanos comienzan a orar para que Dios bendiga al pastor. Uno de los barcos que llegaba a Valparaíso, que venía trayendo harina, sacos de harina, encalló. Y los sacos de harina tuvieron que botarlos, y los sacos de harina flotaban en el mar y llegaron a la orilla. Se mojaba todo una capa alrededor. Pero la harina, al mojarse, no sé, el hermano sabe ahí, pero digo que el hermano sabe porque él tiene una panificadora, entonces sabe de esta cuestión. Pero eso, gracias hermano, una cáscara. Entonces los hermanos que estaban alrededor de eso, le fueron a golpear la puerta al pastor: pastor, hay harina en la playa. Y el pastor le dice: ¿cómo harina en la playa? Y fueron y en carretillas, en carretas, traían esa harina y se la traían al pastor. Durante meses
El pastor fue sostenido por esa harina. ¿Fue casualidad? ¿Fue algo que ocurrió? Yo creo que aunque haya ocurrido por casualidad, Dios tomó ese medio para bendecir a su siervo. Dios es un Dios de bendición. Es un Dios que prospera nuestras vidas para que sean conocidos tus caminos. A través de nuestra vida, la gente tiene que ver nuestra vida prosperada y nuestra vida mejorada para que conozcan al Señor aún más. Cuando llegamos a una de las provincias del Perú, a uno de los barrios, encontramos un problema en ese barrio que era la basura. La basura y el alcantarillado iba a una cancha deportiva en donde los niños jugaban. Y era un olor insoportable. Y nosotros habíamos llegado como misioneros a ese barrio de Salaberry, a orillas del mar, y comenzamos a evangelizar. Y entendimos que no podía seguir así el barrio, nuestro barrio. Y comenzamos a organizar a la gente y llevamos bolsas de basura y dijimos, vamos a limpiar este lugar para que nuestros hijos, nuestros jóvenes puedan jugar tranquilo. Porque cada sábado yo me sacaba no usaba corbata, pero me sacaba los zapatos y jugaba con los chicos ahí a la pelota. Ahora ya no juego ya. ¿Cómo somos agentes de transformación? Para que conozca tus caminos. La gente necesita conocer el camino del Señor. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de ti y a través de mí. A través de nuestro carácter, a través de nuestra vida ejemplar, a través de nuestra fidelidad a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Para que sean conocidos tus caminos. Los caminos del Señor son caminos de bien. Y los caminos del Señor se caminan con valientes. Son caminos derechos, rectos, de verdad. Son caminos que te hacen bien. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero en su fin son caminos de muerte y perdición. Pero el Señor dice, camina por mis caminos y vas a ver que son caminos de justicia y de verdad. ¿Cómo conocerán los caminos del Señor? A través de la bendición que vean sobre mí. Sus caminos están en nosotros. En otras palabras, nosotros somos el camino del Señor visible. A los primeros cristianos fueron conocidos como los del camino. Por ahí, por el capítulo 7, si no me equivoco, del Hechos 8. A partir del 5 hacia adelante, creo que está. A los cristianos fueron conocidos como cristianos por primera vez. Pero antes eran conocidos como la gente del camino. Sus caminos están en nosotros. Los del camino fueron conocidos los primeros cristianos en la época del nacimiento de la iglesia. Muestra el camino. Muéstranos el camino, le dijeron sus discípulos. Yo soy el camino, dijo Jesús. Número 2. Para que sean conocidas en todas las naciones su salvación. Primero, Dios te bendice
para que la gente conozca los caminos rectos del Señor. Bueno, hay mucho que desear de los cristianos. Parece que no estamos mostrando un buen ejemplo como cristianos. Por eso es que la gente no llega a ser cristiano. Número 2, entonces, para que sean conocidas en todas las naciones tu salvación. Versículo 2. En todas las naciones tu salvación. Esto es una palabra bien profética. Recuerden ustedes que para Israel, en su mente había como un pensamiento que se llama en misiones, que se llama un pensamiento centrípeto, una fuerza centrípeta, o sea, todo hacia adentro. Israel se levantó como la nación de Dios y dijo, bueno, aprendan de mí, pues, vengan ustedes a mí, siendo que Dios jamás indicó eso. Dios quería que esta nación sea la luz y la bendición para todas las naciones. Recuerden ustedes que para los judíos era tan difícil poder entender que Dios era el Dios de todas las naciones. Es más, Dios tuvo que romper un paradigma fuerte en Pedro, diciendo, anda a la casa de Cornelio, porque ahí voy a hacer algo maravilloso. Y Pedro va a la casa de Cornelio y se encuentra con un gentil. Recuerden ustedes lo que era un gentil. Un gentil es un no judío, ni siquiera un samaritano que se puede acercar. O sea, iba a nombrar un equipo de Chile, pero ya no. De esos albos, no sé, se me vino a la mente. Un samaritano, una mezcla ahí, entre cosas. Pero hoy a propósito, el próximo día juega a Chile. ¿Qué voy a hacer, Padre mío, ya? Entonces, pero ni siquiera eran samaritanos, eran gentiles. Ahora, para los judíos, ellos oraban por varias cosas. Por no haber nacido mujer. Mira qué machista los dos tipos. Eran pero machista. Las mujeres en el templo no entraban al templo, estaban afuera. El Señor rompe este paradigma y dice que en mi reino ya no hay hombre ni mujer, son todos uno en el Señor. Yo pensé que las mujeres se iban a levantar, por favor. Los gentiles eran considerados por los judíos como perros. Recuerden ustedes la expresión de esa mujer gentil que se acerca al Señor y dice, dame de comer, le dice al Señor. Y el Señor dice, no es lícito sacar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer, ¿qué le dice? Aún los perrillos tienen hambre, Señor. Wow. Para los judíos, ser un gentil es ser un perro. Afuera no tienes parte en la gloria de Dios. Parte en el ser alumbrados por el rostro de Dios. No eres parte de esta genealogía ni este grupo asignado. Y Pedro va a la casa de Cornelio, y cuando llega a la casa de Cornelio, el Señor antes le muestra una imagen. ¿Se acuerdan del sueño que le dio a Pedro? Y el Señor le pone un paño ahí y le pone chancho, lagartija, le pone culebra, le pone cualquier animal inmundo para el judío de pezuña partida. Chanchito, una pierna acaramelada.
y se las pone. Y Pedro dice, jamás he comido tal cosa, Señor, porque soy judío. Me he guardado para ti, he guardado el pacto. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo limpié. Ve a la casa de Cornelio. Y va a la casa de Cornelio. Entra a la casa de Cornelio. Y Cornelio tiene una comitiva de gente. Lo estaban esperando para el culto. Con gentiles. Dios te va a llevar a evangelizar gente que tú no habías pensado. Y va a la casa de Cornelio. Se encuentran en esa situación. ¿Y sabe lo que ocurrió? ¿Sabe lo que ocurrió? Pedro comienza a hablarles. Atención, quiero que me miren porque esto es clave. El Espíritu de Dios descendió sobre los gentiles y los llenó con su Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a gozarse. Y el Espíritu Santo llenó sus corazones antes de ser bautizado en agua. Eso mata a los teólogos. Rompe todo paradigma. Porque Dios es el Dios de todas las naciones. Y en Pedro tuvo que romperse un paradigma. Dios no es Dios de judíos, no es Dios de israelitas. Dios desde el principio amó a las naciones del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Su amor es un amor que tiene que ver con todas las naciones del mundo, y en este día de misiones debemos entenderlo nosotros. Que ellos conozcan la salvación del Señor, de su amor. Que no le mostremos a la gente de un Dios de castigo sobre castigo. Dios es justo, sí. Pero mayor es su misericordia sobre nosotros. Dios ama al pecador. El otro día estábamos hablando acerca de los gente homosexual y con diferentes géneros. La iglesia no debe irse contra esas personas. Debe amarlas. Debemos hacer cosas por ellos. No simplemente decir, se van a ir al infierno, pecadores. No, Señor. Nosotros debemos amarlos y recogerlos y hacer cosas en bien de su salvación. No estamos de acuerdo, pero le seguimos amando en Dios. De aquellos que aún no conocen su salvación, un Dios que llama a las otras ovejas que tenía lejos. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? El Señor dice, tengo otras ovejas en otro redil. Que nos llamó a nosotros, gentiles, de diferentes lugares y países, de diferentes sociedades, de diferentes realidades económicas. Y nos llama para ser un pueblo en sí. Nosotros éramos aquellos que estábamos lejos, que no teníamos lugar en la casa, pero el Señor abrió el camino. Éramos las otras ovejas, fuimos la rama injertada en el árbol verde, aunque eso es discutible. Porque Pablo en Romanos dice, no todos los hijos de Isaac son descendientes de los judíos, los israelitas espirituales, sino que los israelitas de la fe son aquellos hijos de la promesa que Dios dio a Abraham. En ti, Sara, será llamada tu descendencia. Isaac,
o tengo todo el tiempo para desarrollar esto, pero en Isaac no simplemente representa el linaje, Isaac representa el hijo del milagro. De aquella cosa que no era posible, Dios la hizo posible. Y a través de esa descendencia nosotros venimos, y Pablo lo toma para expresar esto. No todos los israelitas son israelitas, dice él, sino que los verdaderos israelitas son los descendientes de la promesa dada a Abraham. Me queda unos minutos. Hoy nosotros éramos los que mirábamos de lejos la gloria de Dios, pero hoy a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que rompió el velo y abrió el camino para todas las naciones, hoy día podemos entrar libremente al trono de su gracia, confiadamente, como dice el libro de Hebreos, confiadamente, sin ataduras, confiadamente al trono de la gracia del Señor. Tenemos misericordia, perdón, todas las naciones del mundo. Hoy nosotros somos la iglesia del Señor, que el Señor nos manda a mostrar su salvación. ¿A través de qué? Recuerden las 3 cosas principales de este salmo. Que la misericordia del Señor esté sobre nosotros, que recibamos misericordia, que seamos bendecidos y que el rostro del Señor alumbre sobre nosotros. Todo eso es para que las naciones del mundo conozcan el camino del Señor y conozcan su salvación. Y termino con esto. Para que todos los pueblos te alaben. Versículo 3. Te alabarán los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. No me hagas terminar todavía, hijo, que así no puedo almorzar si no suelto esto. Alégrense, dice, alaben los pueblos, te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Pueblo habla de etnias, habla de tribus, habla de naciones, habla de sociedades. Todas las sociedades, grupos de ancianos, grupos de profesionales, grupos de la alta sociedad, pobres, enfermos, de la tercera edad, jóvenes, niños, todos los pueblos, chilenos, peruanos, bolivianos, de todas las naciones del mundo te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con iniquidad, con justicia, y pastoreará las naciones en la tierra. Entonces las naciones le alabarán. De esto el Señor estaba hablando, acerca de que si no dejas que ellos me alaben, dijo a sus discípulos, las piedras hablarían. Las piedras me van a bendecir. Quiero leer un pasaje en Primera de Crónicas 29. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Cuántos creen eso? Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todas las riquezas, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Porque Dios, que nos mandó que de las tinieblas resplandeciera su luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para que
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4 dice: si pues comáis o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, la evangelización, y ahora sí, la evangelización no tiene que ver con sanar o aligerar tu peso de responsabilidad. Pastor, es que hay que evangelizar porque somos deudores. Sí y no, no es el asunto. Uno debe evangelizar para que las naciones conozcan la gloria de Él. La evangelización tiene que ver con la gloria de Dios manifestada a las naciones del mundo. Por eso que dice el Salmo: para que los pueblos de la tierra tengan gozo y alegría en el corazón. No puede haber gozo y alegría en un corazón que no conoce al Señor. Porque la alegría y el corazón alegre, el gozo que hay en nuestros corazones, no te lo puede dar ni tu pareja, ni tu esposo, ni la economía que tienes a tu alrededor. El gozo y la alegría dependen de haber entendido que fuiste comprado a precio de sangre y que Él te amó aun cuando tú has sido pecador. Él te amó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y llegó hasta la cruz por mí y por tus pecados. El gozo es haber entendido que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el gozo del Señor. Es por eso que los primeros cristianos morían en los circos romanos, aún no teniendo grandes riquezas, pero aún así sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Haced tesoros en el cielo, donde el ladrón no entra ni mina. La alegría y el corazón provienen de Dios. Al estar en paz con tu Creador. Mientras estés en deuda con Dios, no vas a tener paz. Hagan lo que hagas y te vas a ir de este planeta Tierra siendo un deudor, y te vas a parar delante del trono de Dios y Dios te va a decir: te di la oportunidad y te di dones y te di talentos para que los pueblos de la tierra conocieran mi gloria. La evangelización tiene que ver con la gloria de Dios. No se trata de ti. Los evangelistas tomaron mal este concepto y se levantaron como los profetas y los evangelistas. La evangelización tiene que ver con que Él sea levantado en las naciones. Mengüe, dijo Juan, yo he menester que mengüe para que Él sea levantado. Un buen evangelista es aquel que levanta a Cristo y lo pone por delante. No más Facebook. No estoy diciendo que saque su Facebook, no. Le estoy diciendo que no haga alarde de su nombre, porque lo que menos importa aquí es usted. Lo que importa es el Señor Jesús. Que las naciones del mundo conozcan al verdadero Padre, al verdadero Pastor. Y el Salmo termina diciendo que Él nos va a pastorear, que Él juzgará en equidad y Él pastoreará a su pueblo en paz y en justicia.
al estar en paz con el Creador, nuestro gozo está en Él, porque Él es nuestra prioridad en nuestros corazones. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Se me acabó el sermón. Menos mal, dicen algunos. ¿Cuál es tu gozo? ¿Acaso cualquier cosa puede sacar el gozo de tu corazón? ¿Cualquier circunstancia de la vida sacó el gozo de tu salvación? Pero tengo contra ti una queja, dice Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo que recibimos al Señor en nuestros corazones? Era una locura, era una locura. Oiga, yo cuando conocí al Señor, permíteme 2 minutos y termino. Cuando yo conocí al Señor me enloquecí. ¿Sabe lo que más me impresionó de Dios? Es que Él me ha llamado. Me ha llamado sin condiciones. Porque los amigos estaban cuando uno es el number one. Pero tu gozo no depende de esas cosas. No eres feliz por las circunstancias. Nada de este mundo te puede dar felicidad eterna. La felicidad está en haber entendido que fuiste encontrado. Estabas perdido y fuiste encontrado. Fuiste la oveja que se fue y el Señor te trajo con amor eterno. El gozo está en que el Padre ha matado al mejor cordero, porque su Hijo ha vuelto a casa y ha puesto anillo en su dedo y ha matado al mejor cordero y te ha puesto calzado en tus pies y ropa nueva para vestir y te ha puesto otra vez en el lugar en donde caíste. Dios no es un Dios que primero te hace pasar un año de disciplina. Qué extraño es Dios, que su perdón es absoluto. Uno no entiende a Dios. Hay una canción de la tribu de Benjamín que me encanta, de tiempo en tiempo la canto solo, porque solo nomás canto. Y esta canción dice lo siguiente: porque Dios es así, es su forma de ser, porque Dios es así, porque Dios es así. ¿Por qué Dios tiene que amar? ¿Por qué es más en la parábola del premio de los talentos? Aún yo no puedo entender, puedo enseñártelo teológicamente, hermenéuticamente, exegéticamente, pero en el fondo no lo entiendo. No lo entiendo. Cómo el Dios de los cielos, después de haber dado toda mi vida al Señor, me va a pagar lo mismo que aquel que se convirtió ayer. Es su amor eterno que abre los brazos. No depende de ti. Es el amor del Padre que ama a las naciones del mundo. Y Dios ama allá donde está Josenpay, en el sur de Chile, allá donde hace mucho frío. Y Dios ama a César Copa allá en el mundo musulmán. Y Dios ama a Chad haciendo pozos de agua para la gente pobre y sembrando arroz en el país más pobre del mundo, en Sierra Leona. Dios ama. Se me fue el nombre, pero aún Padilla, el pastor Padilla, ayúdame el nombre. No, el que está en el sur. El pastor que está en el sur con islas, plantación de iglesias en las islas de Chiloé. Gonzalo Padilla. No se trata de nosotros.
Se trata que la gloria de Dios aparezca en todas las naciones del mundo. Y hoy tenemos la oportunidad. Yo fui misionero. Hoy se está grabando, pero no le cuenten que no salga de acá. El día 30 yo tenía que recibir mi ofrenda misionera. No, perdón, el día 27, por ahí. Y ya se nos había acabado todo. Y yo iba con fe y decía, la iglesia ofrendó para misiones, porque el culto había sido antes. Ofrendó a misiones. Así que voy a buscar mi ofrenda misionera para sustentar la obra misionera y sustentar la casa del misionero también, porque el misionero no come pan del cielo, come marraquetas también y ayuya. Claro, y eso cuesta money. Y yo iba. El primer banco que tenía estaba a unos 40, 50 kilómetros de distancia y tomaba la micro rural, que le echaban chancho adentro, gallina, de todo le echaban adentro. Y iba en esa micro rural, iba con fe a buscar mi ofrenda para sustentar. Y cuando llegaba, metía la tarjeta, 0 pesos. ¿Qué pasó? Y llamaba, ¿qué pasó? Ah, José, se nos olvidó, pero te la depositamos mañana. O sea, no entienden. Y volví a casa y hoy vamos a comer lo mismo que ayer, contentos, gozosos. Pero Dios siempre suplió. Yo no quiero que los misioneros pasen eso. Yo no quiero que la iglesia piense que vamos a pedir que ellos abran iglesias. No, ellos tienen familia, hijos. ¿Por qué no dedicarnos a preguntarnos, José Mpay, ¿cuántos hijos tiene? Vamos a bendecirlo con zapatos y ropa para los niños. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué nos va a costar? Nada. ¿Por qué no pensar por César Copa? Recuerdo la primera ofrenda que le enviamos a César Copa. Yo lo llamé y le dije, César, esta ofrenda no es para la iglesia, para la obra del Señor, es para ti y tu familia. Quiero que disfrutes, quiero que vayas a comer algo rico, quiero que compres algo para tus hijos. Y yo quiero que sea así en nuestra iglesia, que pensemos en los que están lejos. Y cada vez que usted venga van a aparecer más rostros ahí. Y usted se va a llevar un compromiso de orar. Cada vez que se sienta a su mesa a comer pan, usted se va a acordar de los misioneros que están en el campo misionero. Y Dios nos va a bendecir por eso. Amén. ¿Qué le parece si ofrendamos después de esta palabra? Esta ofrenda va a ir para el campo misionero. Yo quiero que Dios bendiga los campos. Voy a pedir que puedan pasar los hermanos de misiones. ¿Dónde está tu gozo? Tu gozo está en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Yo siempre he dado gracias al Señor, porque en esta iglesia la ofrenda misionera es más grande que la ofrenda local. Porque hemos entendido que no se trata de nosotros, se trata de aquellos que están lejos en los campos misioneros. Amén. Póngase de pie. Hemos estado un buen tiempo sentados y vamos a orar al Señor. Padre, esta ofrenda es para los que están lejos y para que las naciones del mundo te conozcan y para que conozcan tu salvación y para que conozcan, Señor, tu camino a través de nuestros hermanos que están lejos y a través de nuestras propias vidas, Señor.
prospéranos, bendícenos, haznos gente de bien, haznos gente prosperada económica y espiritualmente, en todo íntegramente. No para que nos veamos al espejo y nos consideremos buenos, porque ¿quién de nosotros es digno de sentarse a tu mesa? Simplemente lo hacemos para que tu gloria y que tu nombre sea conocido a todas las naciones del mundo. Y vamos a ofrendar ahora para los que están lejos, para la ofrenda misionera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y usted viene a entregar su ofrenda y vamos a adorar al Señor por unos segundos.